Bueno, vamos a derivar la ecuación de Bernoulli en mecánica de fluidos y vamos a observar sus implicaciones. Para esto vamos a considerar un flujo en el cual inicia a cierta altura sobre el piso con un diámetro menor a la salida final, que está un poco más arriba, y vamos a suponer que entra un flujo de fluido, ejemplo el agua, que es incomprensible. Entonces, al entrar este flujo va a desplazar un volumen hacia la derecha y se va a desplazar una distancia delta x1 para el flujo entrante y delta x2 para el flujo de salida. Cada uno de estos volúmenes se va a mover a cierta velocidad v1 y v2, y como se mencionó anteriormente tiene una altura h1 y h2. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la ley de conservación de energía. En todo este proceso tiene que haber conservación tanto de energía cinética como potencial. Entonces vamos a escribir la siguiente ecuación donde la suma de las energías se va a conservar en términos W, que significa el trabajo, o sea, el trabajo añadido al sistema, en este caso el fluido de entrada, que llamaremos W1, más la energía potencial del volumen de entrada más la energía cinética en esta región va a ser igual al trabajo de salida más la energía potencial en el punto de salida más la energía cinética. Recordemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida. Como estamos manejando fluidos, es común que la fuerza la expresemos como la presión que hay multiplicada por el área sobre la cual se ejerce esta presión. Ahora vamos a notar lo siguiente. Tenemos presión por área por delta de X, que es la distancia que vamos a considerar como alguno de los dos cilindros. A los volúmenes de fluidos de entrada y de salida, y si vemos el área de la base de los cilindros corresponde al área de la sección transversal del tubo que lleva el flujo en cada uno de los casos, y la altura del cilindro corresponde a la distancia que recorre cada uno de los volúmenes. Entonces, área por delta de X es igual al volumen de fluido que se mueve. Entonces, el trabajo lo podemos poner como la presión en esta región multiplicada por el volumen de energía potencial. Es igual a la masa por la gravedad por la altura, y la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso queda igual. Y entonces podemos sustituir en la ecuación y nos va a quedar como siguiente la presión en el punto 1 multiplicada por ese volumen de fluido más la masa por la gravedad por la altura. La masa sería el del volumen de fluido más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que va a ser igual a la presión en el área 2 por el volumen. El volumen, recordemos que el fluido es incomprensible, entonces el volumen 1 es igual al volumen 2. Simplemente lo ponemos V, más la masa por la gravedad por la altura 2, más 1/2 de la masa por la segunda velocidad al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo que sigue. Recordemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo tanto la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, en vez de expresar la masa de cada uno de los volúmenes de fluido directamente, lo vamos a hacer como la densidad del fluido por el volumen. Y ahora tenemos el volumen multiplicado en todos los términos de la ecuación. Lo podemos eliminar. Lo que nos queda a continuación es la ecuación de Bernoulli, que nos dice que es la presión en algún punto más la densidad del fluido por gravedad por altura. En ese punto, más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado va a ser constante a lo largo de todo el flujo. O sea que si tomamos un punto 1 y hacemos la suma de estas cantidades, va a ser exactamente igual que si tomamos otro, donde la presión es distinta a la altura. Es distinta y la velocidad es distinta. De esa forma, si conocemos las características del flujo en un punto de este, podemos inferir, por ejemplo, la presión o la velocidad en algún otro punto 2, en algún punto dos casos especiales de la ecuación de Bernoulli, y son los siguientes. El primero, en el cual tomamos en un flujo los cuales tienen la misma velocidad en la figura. Vemos que si tomamos el inicio y el final de este flujo como las áreas son iguales, y recordando que área 1, velocidad 1 es igual a al área 2, y la velocidad 2 también deben ser iguales. Esto quiere decir que el tercer término, ambos lados de la igualdad es igual. Y entonces lo podemos cancelar. Nos queda como siguiente, como sigue. Si pasamos la densidad por la gravedad por la altura 1 restando a la derecha, nos vamos a quedar con la siguiente expresión, que nos dice que la presión en el primer punto es igual a la presión en el segundo punto más la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Es decir, la presión 1, la presión que va a estar a la izquierda en la entrada del flujo, va a ser mayor que la presión 2, que tan mayor pues va a ir acorde a la densidad por la gravedad por la diferencia en altura. Entre más diferentes sean las alturas, mayor será la diferencia de presión. Otro caso especial es cuando todo el flujo está a la misma altura, pero tenemos diámetros diferentes y por lo tanto va a haber velocidades diferentes. En este caso, el segundo término de la ecuación se cancela y nos queda como siguiente. Pasamos a restar el segundo término a la izquierda y a la derecha,
Y nos queda que la presión 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad multiplicado por la diferencia de los cuadrados de las velocidades que implica esto. Si observamos la figura, vemos que el área de entrada es mucho más pequeña que el área de salida. Esto por la fórmula de área 1, velocidad 1, es igual al área 2, velocidad 2. Nos dice que la velocidad de entrada en este flujo va a ser mucho mayor que la salida. Entonces, ¿qué haría esto con la ecuación? Quedaría esto con la ecuación como la velocidad 1 es mayor y es mayor el término en el paréntesis, sería negativo. Eso haría que la presión 1 fuera igual a la presión 2 menos un factor, es decir, la presión 1 es menor que la presión 2, como podemos ver entonces en la imagen, lo que la ecuación nos dice que si incrementamos la velocidad del flujo va a disminuirnos la presión.